En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas 12, 39, 48. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: fíjense en esto. Si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó a Jesús: ¿dices esta parábola solo por nosotros o por todos? El Señor le respondió: supongan que un administrador puesto por su amo al frente de la servidumbre, con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso ese servidor si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si ese servidor piensa: mi amo tardará en llegar, y empieza a maltratar a los otros siervos, a comer, a beber y a embriagarse, el día menos pensado y a la hora más inesperada, llegará su amo y lo castigará severamente y le hará correr la misma suerte de los desleales. El servidor que, conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes, pero el que sin conocerla haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Saludos fraternos para todos en este miércoles de la 29ª semana del tiempo ordinario. Hoy celebramos a San Juan de Capistrano, presbítero de la Orden de los Hermanos Menores, que luchó en favor de la disciplina regular. Estuvo al servicio de la fe y costumbres católicas en casi toda Europa, y con sus exhortaciones y plegarias mantuvo el fervor del pueblo fiel, defendiendo también la libertad de los cristianos. En la localidad de Uljak, junto al Danubio, en Hungría, descansó en el Señor el año de 1456. Recordemos que Juan significa Dios es misericordia. Fue canonizado el 16 de octubre de 1690 por el Papa Alejandro VIII. Nuestro espacio Palabra, Espíritu y Vida nos ofrece algunas directrices en cuanto a la reflexión del Evangelio del día. El Evangelio de hoy es una nueva exhortación a la vigilancia con dos parábolas. Ayer la parábola era sobre el dueño y el empleado. Hoy la primera parábola es sobre el dueño de la casa y el ladrón, y la segunda del propietario y el administrador. Permítanme hacer estas reflexiones. Primero, la parábola del dueño de casa y del ladrón. Dice el Señor, entiéndanlo bien, si el dueño de casa supiese a qué hora va a venir el ladrón, no dejaría que haga un hoyo en su casa. Estén también ustedes preparados, porque cuando menos lo piensan, vendrá el Hijo del Hombre. Así como el dueño de la casa no sabe a qué hora va a llegar el delincuente, así nadie sabe la hora de la llegada del Hijo del Hombre. Jesús lo deja bien claro. Más de aquel día y aquella hora, nadie sabe nada, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solamente el Padre. Marcos 13. Hoy mucha gente vive preocupada con el fin del mundo. Por muchas calles, por muchas ciudades, por muchos muros está escrito: Jesús viene, prepárate. Hubo gente que, angustiada por la proximidad del fin del mundo, incluso se suicidó. Fue todo un caos cuando se anunció el fin del mundo para el año 2012. Pero el tiempo pasa, el fin no llega.
Pero que Jesús va a volver, por supuesto. El problema es que esta afirmación muchos la utilizan para obligar a la gente a tener miedo y que se una a una determinada iglesia. De tanto esperar y especular alrededor de la venida de Jesús, muchos dejan de percibir su presencia en medio nuestro, en las cosas comunes de la vida, en la vida diaria. ¿Qué dice Jesús? Donde dos o más se reúnen en mi nombre, estoy en medio de ellos. Lo que hagas con el más pequeño, lo haces conmigo. A veces me preocupo tanto del fin que me olvido de que Jesús está con nosotros. Lo que importa no es saber la hora del fin, sino tener una mirada capaz de percibir a Jesús presente en medio nuestro, en la persona del pobre, en tantos acontecimientos de la vida de cada día. Segundo, la pregunta de Pedro: Señor, ¿dices esta parábola solo para nosotros o por todos? No se ve bien el porqué de esta pregunta de Pedro. Él evoca otro episodio, cuando Jesús responde a una pregunta similar diciendo: a ustedes se les ha dado a conocer el misterio del reino de Dios, pero a los otros les está dado a conocer solamente en parábolas. Tercero, la parábola del dueño y del administrador. En la respuesta de Pedro, Jesús formula otra pregunta en forma de parábola. ¿Quién es el administrador fiel y prudente, a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para darles a su tiempo su ración conveniente? De inmediato Jesús mismo en la parábola da la respuesta. El buen administrador es el que cumple su misión de servidor, que nunca usa los bienes recibidos para su propio provecho y que está siempre vigilante y atento. Es posible que sea una respuesta indirecta a la pregunta de Pedro, como si dijera: Pedro, la parábola es realmente para ti. A ti te incumbe saber administrar bien la misión que Dios te da como coordinador de las comunidades. La respuesta vale también para cada uno de nosotros. Y allí toma mucho sentido la advertencia final. A quien se le dio mucho, se le reclamará mucho, y a quien se le confió mucho, se le pedirá más. Cuarto, la llegada del Hijo del Hombre y el fin del mundo. Había la misma problemática en las comunidades cristianas de los primeros siglos. Mucha gente de las comunidades decían que el fin del mundo estaba cerca y que Jesús volvería. Las comunidades de Tesalónica en Grecia, apoyando la predicación de Pablo, decían: Jesús volverá. 1 Tesalonicenses 4, 2 Tesalonicenses 2. Por eso había personas que habían dejado de trabajar porque pensaban que la venida era cosa de días o semanas. ¿Trabajar para qué? Si Jesús va a volver. 2 Tesalonicenses 3. Pablo responde que no era tan simple como se lo imaginan. Y a los que no trabajaban decía: el que no trabaja, que no coma. Otros se quedaban mirando al cielo, aguardando el retorno de Jesús sobre las nubes. Hechos 1. Otros se quejaban de la demora. 2 de Pedro 3. En general, los cristianos vivían en la expectativa de la venida inminente de Jesús. Jesús venía a realizar el juicio final para terminar con la historia injusta de este mundo. La fase definitiva del nuevo cielo y de la nueva tierra estaba por llegar. Pensaban que acontecería dentro de 1 o de 2 generaciones. Mucha gente seguiría con vida cuando Jesús aparecería glorioso en el cielo. 1 Tesalonicenses 4, Marcos 9. Otros, cansados de esperar, decían: no va a volver nunca. 2 de Pedro 3. Hasta hoy, la venida final de Jesús no ha ocurrido. ¿Cómo entender esta tardanza? Supone que ya no percibimos que Jesús volvió, sino que está en medio de nosotros. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28. Él ya está con nosotros, está a nuestro lado, cuando luchamos por la justicia, por la paz, por la vida, por el amor, por el perdón. La plenitud no ha llegado todavía, pero ya tenemos una garantía del reino en medio nuestro. Por esto, aguardamos con firme esperanza la plena liberación de la humanidad y de la naturaleza. Romanos 8. Y en cuanto esperamos, luchamos y decimos con certeza que Jesús ya está en medio nuestro. Así sea.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un santo día. Pasen bien.